¿Lo tení? ¿Estás nervioso? Sí. No, 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 yo contigo al lado nunca estoy nervioso, tío. Ya, partamos. Hola, hola, ¿cómo están? Este es un nuevo capítulo de Ida y Vuelta y hoy tenemos un invitado especial, Rodrigo Casado, directamente desde España. Hola, hola, Lalo, hola a toda la comunidad, ¿qué tal? Bueno, espero que estén todos bien y estén preparados para escuchar este capítulo que se nos viene tremendo. Bueno, Rodrigo, como es habitual y para romper el hielo, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué le dirías tú en una postal a tu yo del pasado? Y también me tienes que decir qué edad tenías tú a ese yo del pasado. Bien, buena pregunta. Yo creo que a mí yo del pasado le diría al Rodrigo que estaba en la universidad, que todavía pues no tenía tan claro a dónde ir, cómo hacerlo, que se preguntase siempre un poco si lo que realmente está establecido es lo que hay que seguir o si hay veces que puedes optar por cosas que igual la sociedad no lo tiene tan claro, ¿no? Que sea lo correcto, pero que hay veces que te sorprenden y que disfrutas más del momento, de la vida, tienes unas experiencias más intensas simplemente saliéndote un poco de lo establecido, ¿no? Y que, oye, que disfrute, que pruebe cosas nuevas y que se lo va a pasar siempre bien así. Bueno, pues tú eres un gozador de la vida, la verdad. O sea, lo habéis pasado bien desde que naciste hasta el día de hoy. Oye, ¿y por qué No, elegiste a tu yo de la universidad y no quizá yo del colegio o de ahora? ¿Por qué fue esa edad? bueno, pero yo creo que en la universidad es una época en la que de verdad empiezas a tener más un control sobre tu vida, ¿no? Porque en el colegio al final pues no eres tan consciente ni puedes tomar tantas decisiones sobre ti, pero ya en la universidad ya eliges un poco qué quieres estudiar, estás ya pensando en qué quieres hacer después de estudiar y ahí es un poco donde puedes tomar cambios o decisiones que te ayuden a enfocarte y a descubrir lo que es no sé, las experiencias y la vida, ¿no? Entonces yo creo que ahí es una época muy buena para poder, pues eso, tomar unas decisiones que te ayuden en el futuro. Oye, y cuéntanos ahí un poco de, bueno, tú estudiaste en qué parte de España, después en qué parte de España estuviste en la universidad, quizás hiciste algún intercambio. Igual tengo entendido que Sí. en Europa se da mucho el Interrail, ¿o no? Si no me equivoco. Ahí para que nos hagáis también, nos No, sí, contextualices. te comento un poco. Yo estudié ya, tío, ya pueden ser en el 2012, es decir, más de 10 años ya que empecé en la universidad. Bastante Estudié en tiempo Madrid, ya, ¿eh? ¿Cómo pasan los años? Dicen imagínate, algunos. imagínate. Estudié en Madrid, en la Universidad Autónoma, estudié economía. Y sí, aquí en Europa es muy típico hacer no el Interrail, que también lo recomiendo mucho, yo no lo he hecho, pero sobre todo es el Erasmus, que es el intercambio de estudiantes entre universidades para estar 6 meses o un año. El Erasmus. Y Yo me de hecho es acuerdo ahí que la... teníamos un amigo, bueno, paréntesis, que le vamos a entrevistar Sí, después, se llama Guta, y él hizo el sí. Erasmus en Italia y lo molestábamos harto diciéndole, io sono En stato a Padua, Padova, facendo el Erasmus. Bueno, ahí fue un paréntesis para los que conocen al Guta, pero totalmente. Pues, dale, pues sigamos. hablando de el Erasmus es un poco una de las espinitas que tuve clavada yo, porque yo estuve 4 años en la universidad, como te he dicho, haciendo economía y cuando mis compis empezaban a hacer Erasmus, yo empecé un programa que combinaba las prácticas en empresas en tercero y en cuarto de carrera con la universidad y te limitaba un poco la posibilidad de irte de Erasmus. Entonces yo siempre, que me encantaba viajar, con mi familia siempre habíamos intentado viajar a cualquier punto de Europa, tanto un fin de semana como varios días, me quedé ahí con esa espinita del Erasmus. Y eso es lo que me llevó después, en cuanto terminé la carrera, en plantearme si eso estaba bien, no haber elegido el Erasmus y haber estado trabajando, y bueno, el lanzarme para mis futuras experiencias y donde te conocí. Donde te Claro, oye, conocí. y tú no eres de Madrid entonces, tú eres de una parte cerca de Madrid, de Correcto, yo soy Bustos, de la España profunda, Burgos. Burgos, correcto, Aranda de Duero, Villalba de Duero es un pueblecito pequeño al lado de Aranda, en la zona de la Ribera del Duero, que es muy conocida por los grandes vinos que se hacen aquí.
pero es verdad que a la vez es una zona bastante rural, ¿no? Porque es una ciudad central que es Aranda, que tiene pues 35.000 habitantes y después pequeños pueblecitos como el mío que están alrededor que no llegan a los 600, 700 habitantes, O ¿no? sea, tú salías Entonces, a una bueno, disco, al bar, conocía a todos nomás, po, ¿no? correcto, correcto. Sí. Aquí es verdad que se conoce a todos de tu franja de edad, obviamente, pero que se hace un poco más de hermandad entre todos los jóvenes o también odias la ciudad, ¿sabes? Porque no encuentras tu sitio. Yo en este caso me llevo muy bien, tengo muy buenos amigos aquí y la verdad es que siempre que estoy aquí, ahora mismo estoy en Villalba de Duero, siempre vuelvo con ganas de verles a todos y de disfrutar de estos caprichos de la vida, de estas zonas rurales de España. O sea, Sí, sí. infierno grande, pueblo chico, infierno grande, o no, no es tanto Eh, ya. Nah, bueno, sí, yo creo que depende, ¿no? Yo creo que depende un poco de la personalidad y de cómo te ha tratado, sobre todo la infancia. La infancia marca mucho en un pueblo. Yo, por suerte, pues he sido bastante sociable y no he tenido problemas de tener amigos, pero yo entiendo que hay mucha gente que igual no conecta y si no conectas con el grupo que te ha tocado de amigos es muy difícil cambiarte a otro porque lo que Tienes que dices irte a otro tú, pueblecito nomás, puede, po, ¿no? El claro, pueblo del frente. sí, 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 exacto, no puedes cambiar de amigos, entonces al final o haces un vínculo especial o huyes a la gran ciudad y no vuelves, ¿no? Yo en este caso feliz de estar en el pueblo y poder volver y hasta hacer un poco echar un poco raíces aquí incluso. Sí, Oye, sí. y bueno, volviendo ahí, después de que tú partiste la práctica y también estudiando en Madrid, eh, tú cuando ya partiste trabajando, ¿qué punto fue el punto de inflexión en que tú dijiste ya basta, quiero irme, mandar toda la mierda y irme de vacaciones o hacer un viaje como estos que se hacen hoy en día con la Working Holiday? Pues yo creo que lo que te he dicho, ¿no? Yo siempre tenía en la cabeza ese Erasmus que nunca hice, ¿no? Y que otros compañeros me decían que era la experiencia vital que habían vivido, ¿no? Porque al final Te sacaban era pica, po. salir claro, salir a un país desconocido, hablar con gente que tiene otra cultura, otro idioma, ¿no? Y a mí eso siempre me había estado en la cabeza. Pero lo que dices, empecé a trabajar en una consultora financiera, en Deloitte, y, y ahí pues era todo muy intenso. Al final el mundo de la consultoría pues es bastante intenso en lo laboral, también en las amistades que se hace, ¿no? Y yo ahí pues fui un poco dejando de lado el viajar y el salir de Madrid por el trabajo. Pero Claro, por después es hacer verdad carrera, que, pero ¿en qué punto dijiste como, "Puta, ya claro, por basta, hacer ya carrera. hice carrera, estoy cansado"? Yo me acuerdo igual tú hablaste Justo, con ellos y te dieron un año de gracia, ¿no? Que un año que uno le correcto. puede pedir a ciertas empresas Sí. como un año congelar tu Excedencia se año. llama aquí. ¿Cómo se llama? Excedencia, Excedencia. excedencia. Sí, en España se puede pedir, es verdad que no es común pedirla porque, bueno, al final es verdad que para tu progresión laboral sí que se pide cuando tienes niños y quieres un poco menos trabajo o unos años para cuidarles, ¿no? Pero Claro. no es muy típico pedirla para irte a hacer una experiencia al extranjero, Y tú les por tu dijiste que cuenta. querías irte para afuera, onda, me Yo, quería ir para yo fíjate afuera. que lo tenía bastante claro que lo quería hacer, pero no me atreví a dar el salto y es verdad que hubo un año, el último año antes de pedir la excedencia y saltar ahí con la Work and Holiday, tuve también un año muy complicado de mucho trabajo, mucha responsabilidad y ahí hubo un momento que, que, bueno, en uno de estos fines de semana frenéticos que me iba al pueblo, salía de fiesta, después volvía a trabajar y después me iba de viaje con mis amigos, volvía a tal, pues llegué un lunes a dormir ahí a Madrid y empecé a sentirme mal tenía una pericarditis. Tuve que llamar a la ambulancia No, que me como viniesen a de recoger película, y así. totalmente, me recogieron y me llevaron en ambulancia al hospital. Y en el hospital, pues de repente, eso era a las 4 de la mañana, que yo no podía dormir y me costaba respirar. Me sientan al lado de una viejecita de 95 años, yo que sé, que estaba como en las últimas, y me ponen una pulsera y veo que me llaman a mí antes que a ella. No, Y digo, dijiste, ¿cómo, esto es cómo lo peor que me puede tienen estar que ver? pasando. Claro, ¿cómo me tienen que ver para dejar a esta señora aquí y pasarme a mí al hospital, ¿no?
Y nada, bueno, ahí me hicieron pruebas y era como una inflamación del pericardio, que es la membrana que recubre al corazón, que no es obviamente, no es nada súper grave, pero sí que había que monitorizarlo y me tuvieron ahí Claro. como 5 o 10 días. Que ahí es cuando dije, mira, A 5 o Rodrigo, 10 yo días en creo cuidado que intensivo. O 5 o 10 días, sí, ¿sí? estaba sí, en lo que es pues los que salen de la UCI están ahí, pues todo monitorizado, con todo el cuerpo lleno pues eso, de alarmas, y ahí es un poco donde decidí, dije, mira, Ahí Rodrigo, yo la creo que es el prescripción del momento. doctor fue como, deja Deloitte. Claro, me Ándate hizo, ya. él la Work and Holiday, me rellenó él los papeles. No te preocupes que así aplicas, te vas. Prometo que ahí rellené la solicitud del gobierno australiano Ya. para irme ahí, ¿Y por qué en el mismo hospital. por qué Australia y no Nueva Zelanda o Canadá o, bueno, tenéis miles de países en verdad para irte? Sí, yo tenía dos amigas, Naina y Yaiza, las mando un corazoncito desde aquí porque sigo teniendo muy buena relación con ellas, que se habían ido ya a Australia y habían hecho pues eso, también una Work and Holiday y me habían hablado de su experiencia, que se lo habían pasado genial, que si se trabajaba se podía ganar dinero, que se viajaba mucho y que bueno, que se conocía mucha gente y que iba a pasármelo bien porque me conocían y sabían que podía disfrutar mucho de esa experiencia. Y con eso, el año que llevaba de bastante intensidad en el trabajo y bueno, en mi episodio ahí en el hospital, que Fue afortunadamente como en la 10 días estaba decisión en que tenía casa, que, era como lo que tenía que pasar claro, para tomar la decisión, al final de cuentas, ¿no? claro, yo creo que al final, y esa experiencia que quería yo, ¿sabes? Una experiencia internacional que no había vivido en el Erasmus, que lo suelen hacer todos mis compañeros de universidad, ¿no? Entonces yo creo que se juntaron todas las cosas para decir, bueno, toca escaparse un año a Australia. Oye, ¿y te fuiste Y ahí a solicité. Sydney al tiro o te fuiste antes al sudeste asiático y te juntaste con alguien o cómo fue el viaje? No, Cuando no, no, y cuando yo viste a tu fui a, jefe le yo fui dijiste a Sydney. como, Chao jefe, nos vemos en un año Claro, más o... no, yo solicité la excedencia, lo entendieron mis jefes, porque bueno, al final es verdad Te fue a ver al que doctor y el doctor le dijo, claro, no al se final, preocupe. oye, cuando tienes un problema de este tipo, pues tampoco es verdad que hay, es verdad que cuando se lo comentas, pues obviamente lo aceptan y dicen, pues obviamente, pues claro que sí, adelante y lo que tú quieras, ¿no? O sea, al final todo el mundo somos personas y lo entendemos, ¿no? Claro, En ese que no se nos sentido. muera el trabajador, si no nos mata el seguro, dijo. Le damos Además, el ¿no? Encima, beneficio. tenía unos compañeros por encima mío, por debajo, todos excepcionales ahí y que éramos un buen equipo y lo entendieron. Y sí que es verdad que cuando les pedí una excedencia de un año, me dijeron, bueno, sabemos que no vas a volver. Y yo, bueno, quién sabe, ¿no? Claro, Dijeron, pero bueno, la excedencia la firmamos y al año que viene hablamos. ya. Y Y así ahí con ello agarraste me tus fui a Australia cosas en noviembre del del, 19. del 2019, previo a Y pandemia. fui directamente a Sydney. No pasé por hice escala en China, que casi pierdo el vuelo de escala porque el aeropuerto ahí en Xi'an es De gigantesco, ahí vamos a tocar un pero, poco pero de la conseguí. pérdida de vuelo. Un adelanto, Sí. Rodrigo, no es muy bueno viendo las No agendas soy muy bueno. de los vuelos y los itinerarios, po. Pero ahí lo vamos a hablar Claro, en ni breves. las horas, ni los días, ni los itinerarios. Soy un poco No, desastre, sí. muy Claro. malo. En general, Oye, en general hay y muchas cosas. tú llegaste a Sydney y yo me acuerdo que tú fuiste sommelier y también fuiste guía turístico de una parte que tú no eres, po, weón. ¿Cómo fue? A quién le chamullaste para hacer eso? Sí, la verdad es que yo al principio es verdad que llegué a Sydney y llegué a un hostel que dije, bueno, está entre Bondi Beach, que estuviste tú viviendo, ¿no? Ahí, Lalo, en la costa, y lo que era el centro financiero, el CBD creo que se llamaba, Sí, ¿no? po, sí. Yo dije, voy a elegir un hostel entre medias, pero nadie me había recomendado ni siquiera esa zona, que era King's Cross, que ahí también hice verdaderos amigos. ¿Qué pasa? Que ahí la gente que se hospedaba en ese hostel iba allí
para buscar trabajo, bueno, como la Work and Holiday, ¿no? Sí, Vas, y buscas trabajo cómo y fue ahorras dinero para viajar. Claro, pero a ti igual te importaba nada el tipo de trabajo que tenéis que hacer. Ahí voy, ahí voy. Yo no tenía esa necesidad de buscar trabajo ni de ganar dinero porque yo venía de trabajar durante 4 años y medio, casi 5, en una consultora. Entonces yo tenía mis ahorros de Madrid. Entonces yo a mí el trabajar no era una prioridad en mi experiencia, ¿no? Porque dije, pues mira, si tengo que gastarme mis ahorros, pues me los gasto y ya volveré a trabajar, que para eso tengo una excedencia. Pero Claro. al ver que todo el mundo trabajaba, pues quise un poco estar en el mismo mood que ellos. Y ahí es cuando dije, Es que si no, igual te pues aburrís, me voy imagino a... yo, pues, ¿no? Si están todos en la playa, Claro, te ¿qué hacías en el aburres. día? Pues Si vayas tus solo a la amigos, playa. Claro, claro, si tus amigos tienen un horario y tú estás sin hacer nada, a esperar a tus amigos, al final no estás dentro de la rutina del hostel, ¿no? claro. Y por eso dije, bueno, vamos a probar y vamos a, y vamos a crearnos un currículum. Y Para crearnos, obviamente ahí a mentir como loco o... Eh, Lalo, tío, ¿sabes que en Australia hay que crear un currículum para cada empresa que tienes, ¿no? Que quieres enviar? Sí, no es inventárselo, pero es verdad que es maquillar un poco tu experiencia, ¿no? Y yo obviamente sabía que tenía 4 años de experiencia en consultoría financiera, pero si quería buscar un trabajo que me contratasen, no iba a ser de consultor financiero, porque eso es un proceso largo, mi nivel de inglés no era perfecto para ese tipo de trabajos y sobre todo que yo quería un trabajo que pudiese dejar al día siguiente, ¿no? Claro, como estos Y temporales, dije, claro, de temporal. temporada. Entonces decidí escribir un poco un currículum más apto a la hostelería. Que dije, bueno, ahí obviamente ya me decían mis compañeros del hostel que había trabajo. ¿Y qué pasa? Que yo vengo como he dicho, de la Ribera del Duero y tengo conocimientos del vino porque mi familia tiene una pequeña bodega aquí. Di el nombre ahí para que le Y hagáis yo propaganda. Bodega Alvides de Ribera del Alvides. Duero, excepcional. En Chile todavía no tenemos el vino, pero oye, si alguien está animado, podemos mandarle para allí una cajita, Pucha, ahí te sin mando después la problema. dirección por interno para que me llegue una caja Perfecto, llena de vino. perfecto, Para todo el año aquí. perfecto, te va a encantar. Te va a Perfecto. encantar, te va a encantar. Pero sí, al final yo me he criado en una familia que tiene bodega, tiene viñedos, y entonces yo conocía el sector del vino. Ahora bien, no había sido nunca sommelier, pero sí que había servido pues, en restaurantes, había trabajado en algún restaurante echando algunas horas, en el restaurante de mis tíos, de hecho, que tienen en Aranda. Y bueno, pues con los amigos habíamos montado alguna barra de bar y tal. Entonces, bueno, yo decidí que en Australia iba a ser sommelier. Iba a tener mi currículum, iba a ser sommelier y tenía experiencia y tenía cursos de sommelier y tal. Oye, y ahí me acuerdo que te Y contrataron. ¿Y me cuál contrataron fue al toque. O la sea, primera frase que tiraste al primer cliente? no, pero escúchame, lo primero de todo, fue mi primera entrevista en Australia, se busca sommelier. Y fui allí a la entrevista y dije, bueno, obviamente yo acabo de llegar de Australia, llevaba igual 5 días en Australia, 10, y no tenía ni nivel de inglés. ¿Ya? Llego ahí y el tío era no sé si era holandés o algo así, bueno, un europeo que me empezó a hacer una entrevista y yo no le entendía nada, porque tenía un acento Muy marcado. australiano durísimo. Y no sé en qué momento decidió que era el candidato ideal para ser sommelier en un restaurante del casino de Sydney. Ah, todo más, Y más así encima partiste ahí con un nivel partí extraordinario. ahí, claro, y encima, como era sommelier, yo no podía ir como el resto de camareros. Yo tenía que ir de camisa y traje y elegante, porque claro, yo tenía que servir vinos de $100, ¿sabes? Entonces tenía que aparentar que mi trabajo era mucho más importante que el del resto, ¿sabes? Y yo llevaba No, 10 días en una cara Australia de y no sabía serio ni ahí hablar. que no te la Claro, sacaba ahí. y sobre todo que en cuanto fui yo, el que me había contratado, que era mi jefe, desapareció. Se cogió y dijo, me piro del trabajo. Tiró Entonces me dejó a mí tiró y la se, piedra, y se escondió fue la él. mano y... Claro, me dijo, Chao nomás. ya tenéis aquí un sommelier. Yo eso no lo sabía, que me iban a dejar solo. Y ahí me dijeron, bueno, pues ahora tú eres el que te encargas de los vinos. ¿Y qué recomiendo? Dice, pues tienes aquí todos los vinos. Lo único bueno que allí en Australia, que aquí en España no se hace, es que los sommeliers catan el vino
lo prueban antes de dárselo a los comensales. Eso en Ahí tenés que España, probar todos un los vinos camarero. que hay curado, po. Claro, Todo borracho, pero un Rodrigo. camarero en España, aunque sea un sommelier, yo nunca he visto a nadie que abra la botella. Encima la teníamos que abrir sin la presencia de los comensales. La probaba el sommelier, verificaba que estaba buena y después iba a los comensales Ahí, y les un servía el vino, chupito, ¿no? ¿o O no? sea, yo ¡Pum! esa práctica no la entendía y de hecho me la tuvieron que explicar allí. Y claro, yo bebía todos los vinos y probaba muchos. ¿Qué pasa? Que muchas veces me preguntaban sobre un vino que yo no tenía ni idea y me decían, oye, ¿y cómo está ese vino? Y yo, good balance, good balance. Esa era la frase, po. Good balance. Esa era la frase. Tú si alguien te pregunta sobre un vino, tú perfectamente equilibrado y le puedes decir que sí, que tiene un toque afrutado y tiene unos aromas perfectos y ya con eso eres sommelier en Sydney. Eso te ven y dicen, sí o sí lo quiero. Ya está, para Las cualquiera que nos ventas del casino escuche. subieron demasiado. Claro, imagínate, toda la gente ahí diciendo, no, dame, y yo me acuerdo que Dame el good venían balance. comensales. Sí, comensales que me decían, ¡buah, qué vino más espectacular me recomendaste! Y venía la semana siguiente, no, dame otro, recomiéndame otro que estaba buenísimo. Y yo, claro, había igual 100 vinos en la carta. No sabía, yo había probado pues del día a día que iba probando vinos, pero no Claro. todos. Entonces, el que más había en stock decía, este para ti, porque si no, después tenía que pelearme con los pedidos, porque mi jefe se había ido y tenía que hacer yo los pedidos de los vinos. Entonces fue caótico, caótico. Pero bueno, O sea, en eso teoría fue nunca hay que mi pedir vida de sommelier. nunca hay que pedir una recomendación a un sommelier, porque el weón te va a vender el que menos venden. Ah, Sí o no, sí, po. un sommelier malo como yo, sí, pero si el tío ya sabe, espero que sea el que sea más afín a tus El gustos. verdadero good balance. Sí, el good El balance. good balance. Y con eso, pues yo de sommelier trabajaba, pero no hacía las 40 horas, me daban como 20, 25 horas a la semana, ¿no? Entonces tenía bastante tiempo y a mí siempre me ha gustado viajar y la historia de los países, ¿no? Y conocer un poco la cultura detrás. Y Entonces aparte que fui a tú hacer también free querías ir para tours. eso, al final dijiste, es viaje, trabajo, para Claro, mantenerme un trabajo y poco y... conocer la cultura, conocer el país y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que había free tours, como en cualquier ciudad, pues en Sydney hay free tours. Y, y fui a un free tour y vi que no había más que en inglés el free tour, cuando en cualquier ciudad europea, por norma general, hay free tours también en español, ¿no? Porque, oye, al final es un idioma que no solo se habla en España, sino que en Latinoamérica, como estamos hablando, ¿no? Entonces, yo dije, ¿por qué en Sydney no hay free tours en español? Entonces dije, pues igual toca ser un guía turístico en español. Entonces yo fui al primer free tour en inglés, me gustó la explicación que dio y dije, bueno, voy a probar y voy a ir a otro. Fui, hice otro free tour, empecé a tomar notas, me senté en el hostel, empecé a redactar mi propio free tour en español con todas las paradas y todas las notas que habían contado y subí a la plataforma freetour.com, bueno, pues mi disponibilidad para hacer un free tour. Yo pensaba que esto iba a ser como que, bueno, me iban a dar plazos, me iban a hacer entrevistas y tal, pero bueno, en esos tiempos yo creo que ahora ya está un poco más profesionalizada y ya hay como más filtros, pero aún así creo que todo el mundo puede acceder a ser guía turístico si tiene una buena idea y un buen free tour. A los 2 días me actualizaron la página de freetours.com y podía ser guía turístico. O sea, tú fuiste el primer Entonces, free tour de Australia, pero en español, de los pioneros. el primer free tour de Australia en español lo hice yo, tío. Y de Toma. eso me siento bastante orgulloso. O Un sea, eso sí que es carácter ahí emprendimiento emprendedor puro, ¿eh? también tení. Te prometo que claro, y yo pensaba que, dije, bueno, no sé, nadie me va a buscar porque tengo 0 visitas, 0 reseñas, pero ¿qué pasa? Que es verdad que no había más que una persona que hablase en español para latinos y para todo el hispanohablante, ¿no? Claro. Entonces empezaron a llegarme reservas y empecé a hacer 2, 3 tours a la semana y cada vez me ponían mejores reseñas, empezaba a llegar gente y tal. Y te Claro llegaban que es algunos verdad que que hablaban inglés, pero que querían aprender español y lo usaban como excusa.
¿O eran más que No, nada no tanto. hispanohablantes? Era más españoles bueno, y personas de Latinoamérica que venían de vacaciones, ¿no? Y yo, claro, cuando me preguntaban, oye, qué bueno el turno, ¿y tú qué tal? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Por qué vives aquí? Pues un poco 2 semanas. haciendo el 2 semanas match y te hago el free con tour. el guía, ¿no? A ver, conocer un poco al guía y por qué un español ha acabado haciendo free tours en Sydney. Y claro, ahí también, pues como en el casino cuando iba por la tarde era good balance, aquí era, bueno, yo llevo en verdad poco tiempo, pero claro, llevaba 10 días, 20, ¿sabes? Digo, yo llevo poco tiempo, llevo 6 meses, pero me encanta Sydney y es la ciudad de mi vida A y me maquillar quiero de quedar nuevo aquí a el vivir. currículum ahí. ¿Qué iba, Ya. qué iba a decirles? ¿Qué iba a decirles? Que llevaba 5 días, me había hecho un Word, me había estudiado todo y estaba... No, hombre, eso no. Pero es verdad que valoraban que al final me había estudiado y me había apoyado muy bien la historia de Australia y al final había hecho muchos free tours en Europa, que A es muy ver, típico. vamos a preguntar, Y me salió un gallito. ¿Quién fue el primero que llegó a Australia? ¿El capitán? el capitán James Cook. Cook. Eso, ya. Entonces, Sí. te podemos creer, te ¿En qué, podemos creer. ¿En qué año, Lalo? ¿En qué año? No, harto años atrás. No me acuerdo. No. Yo me acuerdo que era una cárcel de Inglaterra. Y ahí eran todos los reos. Sí. Y de hecho todavía están las cárceles Sí, alrededor si de no me Australia. equivoco, se descubre por el capitán James Cook en el 1770. 1770. Yo todavía me acuerdo de un año que una vez me dijiste. El 789. Esa fue la Revolución Francesa, ¿no? Eh, Eh, ¿Bien o no? Ahí todavía hay memoria. Bueno, Rodrigo tiene bueno, una buena memoria y siempre se acuerda de las fechas, de muchas cosas, no, la pero verdad es hay, que hay poca, algunas poca, cosas pero ahí que se le van del tintero. eh, Bueno, y después poca, de, poca. después de Sydney, tú te fuiste de Sí, viaje y te fuiste para el me fui sudeste. de... No, ahí en Sydney es lo que me pasó es que me fui de viaje a la West Coast porque tenía un amigo de la uni, Diego Gutiérrez, alias Guta, que era un amigo, pero no de un amigo muy, muy, muy del grupo de los que salía siempre con los de la uni, pero sí que teníamos una muy buena relación, ¿no? Tú Y me eras su dijo, padrino o oye, algo así, ¿era o no? Al- claro, fue tú- mi novato Eso, cuando empezamos. así lo Yo molestáis, le po. compré. Ya no Le va compré, Toles. le compré en la subasta de la residencia, porque iba a mi residencia y le compré. ¿Y por qué Yo con mi grupo de amigos. ustedes tienen que ahí escoger al novato o el novato te escoge o cómo es eso? Ahí no. No, es una puja, es una subasta. Se Ah, subastaba los se ponen novatos, a todos en hilera, sí, ¿a quién querés? de verdad. No, iba saliendo de uno en uno ¿Ya? y los grupos de amigos teníamos cada uno nuestro presupuesto. Decíamos, oye, nos vamos a gastar en la subasta 60 euros entre todos, o 100 euros entre todos. Y entonces con ese dinero ibas pujando por uno u otro, ¿sabes? Pero Entonces nosotros es que éramos, esta parte no me habéis éramos un grupo contado. mixto de chicos y chicas, ¿no? Nuestro grupo. Entonces siempre decíamos, pues oye, que las chicas elijan a los chicos y los chicos a las chicas, para tener también un grupo de novatos que, Como un mix. que, que compremos mixto. Y con ese dinero que nosotros comprábamos a los novatos, después lo que hacíamos era hacer una especie bueno, las fiestas se pagaban con el dinero de la subasta, ¿sabes? Para toda la residencia. Ya. Entonces era eso. Y Guta fue mi novato. Y bueno, cuando me dijo que estaba también en Perth, en Australia, pero en Perth, me dice, oye, voy a hacer un road trip las Navidades y lo vamos a hacer por la West Coast. Y me apunté con él y con sus amigos que había conocido allí. Y allí me dijo, oye, que sepas que luego, después de las Navidades, yo me voy al sudeste asiático. Si quieres te vienes y hacemos un viaje por el sudeste asiático. Y dije, venga, me apunto, porque yo ahí estaba de sommelier, estaba de free tour, pero ya, lo primero, ya conocía un poco cómo iba, entonces ya no iba a aprender mucho más, ¿no? Y lo Claro. segundo, que tampoco quería ahorrar dinero, porque estaba ganando más dinero del que me estaba gastando. Y yo tenía esos ahorros de Madrid, entonces dije, venga, ¿sabes qué, Guta? Me voy contigo. Y fuimos a Bali y después a Filipinas. En Bali y en Filipinas estuvimos juntos. Y ahí empezó un poco Y ahí las recorrieron aventuras harto de viajes. o fue más fiesta? ¿Cómo fue? Igual hiciste un par de buceo, ¿no? A ver, siempre intentábamos visitar un poquito de templos, un poquito Pero de, good de los balance sitios siempre, ¿no? turísticos.
pero ahí no hubo mucho good balance porque Guta, cuando se pone en modo diablo, y ahí estaba, ¿eh? Claro. Era salir de fiesta, y en los hostels también había gente muy divertida. Íbamos a hostels recomendados y por otros amigos, y de verdad que siempre nos atrapaba un hostel, ¿no? Y hasta que conseguíamos salir de él, pues teníamos que salir casi a gatas para que no nos viesen. Oye, Pero ya, sí, nos pues, y lo ahí pasamos muy bien. tú estuviste en Indo, después estuviste en Filipinas, y Sí, ¿Siargao está en Filipinas o Siargao es otra, sí. es en Siargao fue la Filipinas, última ¿cierto? isla que recorrimos en Filipinas. De hecho, bueno, ¿Y por qué Guta tiene bastantes Siargao anécdotas fue tan mías. importante para ti? ¿O qué pasó acá, po? Bueno, porque yo al final en Siargao estábamos terminando ya el viaje por el sudeste asiático, Guta y yo, ¿no? Entonces ya habíamos decidido que volvíamos a Sydney y él tenía que ir a la Academia de Inglés, y yo pues tenía mi trabajo de sommelier que podía volver, porque me dijeron, oye, cuando quieras vuelve porque aquí hay trabajo, y ya que lo conoces, pues vuelves. Y le digo a Guta el último día antes de irnos, oye, Guta, pues, el vuelo es a las 9:15. Y me dice, no, Rodri, es a las 9. Yo, no, es a las 9:15, que lo tengo aquí. No, es a las 9. Digo, no, Guta, es una isla, no hay dos vuelos para irse a Cebu, que teníamos que hacer escala, y después a Sydney. Y me dice, que es a las 9. Y yo, Joder, pues, joder, tío. joder, ¿esto qué es? Hostia, y joder, había, y que. había pillado el vuelo al revés. En vez de Siargao a Sydney, había comprado el vuelo de Sydney a Siargao. ¿Qué pasa? No. Que ahí a 12 horas, ¿sabes? De irme, no tenía alternativas, y dije, voy a comprar un vuelo a Sydney, y era carísimo a Sydney irse. Encima, por esa época ya se había comido un chino el murciélago, y empezaban a haber rumores de que, sí, había rumores de que las cosas estaban empezándose a poner chungas, ¿sabes? Y yo dije, buah, aquí habrá que intentar viajar un poco antes de que esto lo cierren Claro, todo, no ¿no? Pero no sabía. sabía, porque como que en China ya empezaba a haber problemas, ¿no? Y me pillé el vuelo más barato que había desde Cebu, porque Guta se iba, yo había conocido mucho la isla y quería también viajar, y O aproveché sea, a viajar, Guta compró el pasaje bien y tú lo compraste mal nomás. sí, siempre Guta lo hacía bien las cosas, es que no puede ser. El novato, weón. El novato superó al veterano. Claro, Y, y nada, él se volvió a Sydney, y yo me fui a Vietnam. como Y ahí castigo. estuve otro mes en Vietnam. De hecho, estuve un mes en Vietnam y no sabía que solo podía estar como 20 días de visado, y tuve que ir a la embajada española para que me accediesen a dar bueno, pagando obviamente, me dejasen salir del país. Bueno, un lío en Vietnam, Ah, pero ¿por también es un qué? O país sea, que, tú te querías ir y estuviste en el aeropuerto y te decían como no, no no, podías yo irte. compré para estar un mes en Vietnam, y de repente el visado creo que eran, pues, no sé si eran 3 semanas o algo así, eran 21 días. Y claro, cuando voy a hacer el check-in, o sea, en el visado, o sea, el avión, te ponen, oye, ¿cuándo entraste en el país? Tal, no sé qué, no sé por qué, me dijeron, mira, que sepas que no puedes volar con el visado porque te ha caducado. Y tuve que ir a la embajada española, a inmigración allí, a hacer una cola de todo un día para que me dejasen salir del país, porque obviamente tenía el visado caducado. Y al final parece que, que es una tontería cuando viajas poco tiempo a un país y no te fijas en el visado, pero cuando haces un viaje un poco más largo, tienes que estar siempre pendiente de cuándo te caduca ese visado, porque tienes que salir del país antes, si Sí, no pues si tienes no. multas muy grandes y problemas bastante serios, ¿no? Entonces ahí fue también un poco de shock. Y con esas volví a Sydney. Y ahí ya, ¿Y eso creo que qué Guta fecha ahí ya te fue? había conocido. Eso fue en Ahí es donde febrero. Guta te conoció. Sí, pues ahí Sí, nos conocimos. cor- correcto, Ahí nos conocimos. correcto. Y yo me acuerdo que aquí nos Yo conocimos cuando volví ya nosotros era, saliendo ya una era vez. marzo. Sí. Claro, porque nosotros nos fuimos ahí a una fiesta. Me dijo que iba a conocer a un chaval, que eras tú. De ahí dijimos, ya, nosotros nos tenemos que ir al día siguiente a hacer la Es farm. verdad, Y es verdad. como Escapáis a la farm. nos escapamos a la farm, pues, y ahí, bueno, Rodrigo como quería quedarse un año, no tenía que extender el visado. Y tú te querías quedar en Sydney, yo me acuerdo. Y ahí nos despedimos, abrazo, qué sé yo. Eh,
Fue, puta, muy rico conocerte. Igual era de fiesta, yo no me acuerdo mucho de tu cara, también es verdad. Pero no, en verdad sí, no, Lalo, pero No, si esto fue en no, Sash. no me acuerdo, no, porque fuimos al Sats los dos Sí, juntos, po. es verdad. Fuimos, bueno, Ese esta día fiesta era sí. como una fiesta de día y después hay una parte que es de Sí, noche. Y fuimos yo al nunca Sats. había ido a la de Existí. noche y dijimos, ya vamos al de día. Y después nosotros Es dos verdad. dijimos, bueno, vamos a la de noche, güey. Y todos se fueron, nosotros dos nos quedamos como si fuéramos partners de día y ahí nos despedimos, Partner. pues. Y nos conocíamos de un día y de esa El mismo fiesta, día, po. ¿sabes? Sí, po. ¿Tú Y- crees que seguirá existiendo SAS o no? Sí, he visto ahí un par de historias de Sí. Instagram y Pero siguen yendo bueno. los cabros, así que sigue en Sí. pie. Oye, ya, pues y ahí, ¿Y dime, la fiesta latina seguirá también existiendo? ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo hacían? Butterfly, en Bondi Junction. No era en Bondi, era otra en el centro. No No me me acuerdo. acuerdo. No, tampoco me acuerdo. No me acuerdo. Pero bueno, Eso se lo preguntas a Guta. Eso se lo preguntas a Guta. ese Que va a la mantener, tenía sí, sí, quemada esa fiesta. todo anotado. Ya, pues, y ahí nos despedimos, qué sé yo, y ahí al día siguiente me fui con el Guta, nos fuimos para Cairns, Ahí tú te fuiste. Sí. para extender. Sí. Y ahí Sí. partió, bueno, todo el tema del COVID súper fuerte, y de un día para otro llegaste. Fue como, bueno, Claro, no. Yo había vuelto otra vez a mi trabajo y de repente al sommelier. llevaba una semana y me empezaron a dar cada vez menos horas. Y de repente era un viernes y para el lunes tenía que volver a trabajar. El fin de semana, que es cuando más trabajo teníamos, nos cancelaron todos los turnos. Y nos dijeron, el lunes os damos nuevos turnos. Pero ya nos habían cerrado el restaurante. ¿Cómo Y ahí... eso? Porque estaban con porque restricciones. ya estaban cerrando fronteras, ya estaba el virus pues por todos los lados, ya se escuchaba que las cosas iban mal, ¿no? Y encima en Sydney empezó a hacer frío, porque ahí en verdad, bueno, como vosotros, ¿no? El invierno entra en marzo, abril, mayo, no sé. Empezaba a hacer empezaba a ser otoño y no verano, ¿no? Que yo ya llevaba pues de veranos, pues enlazando veranos desde el español al australiano, después al eterno verano del sudeste asiático, ¿no? Está ahí bronceadísimo. Está ahí muy bronceado. Claro. Bueno, pero por favor, ahora estoy aquí pálido, tío, pero en ese momento sí que estaba tostado. Y ahí ya pues empezaron a cerrar y yo me acuerdo que hablé con Guta y me dijo, oye, no, aquí no están cerrando nada en el norte de Australia, en Cairns, está todo bien, hay muy buen ambiente, hace buen clima y dije, mira, ¿sabes qué? No voy a esperar ni a que me echen del trabajo. Me voy a pillar un vuelo el domingo y el lunes no me aparezco a trabajar. El domingo me pillo el vuelo, me voy del estado de Victoria, que es el de Sydney, llegué a Queensland y el lunes cierran todos los estados, toda la comunicación entre estados de la propia Australia. O sea que por un día no me quedé aislado en Sydney y pude volar a Cairns, ¿sabes? Y ahí es donde llegamos al gran hostel. Sí, el Sundancer. No, bueno, que el Sundancer es de Perth, pues ese... Puta, la memoria cómo me está fallando en este minuto. Lo tenía que haber anotado ahí en un cuaderno. Bueno, pero cuento corto. El Summer House. El Summer House, ese era. Allá voy, y te convenció bien, porque yo me acuerdo que en Sydney los precios de los hostels eran carísimos, donde tú $250 la semana, después en Cairns era $100 en la semana, o eran 70 la semana, con piscina, un bar en la piscina, canchas de voleibol, y aparte de eso tenían happy hour de cerveza como a $5. Y yo me acuerdo que al principio decíamos, bueno, está tan barato que mejor compremos chela y empezamos como a regalar, empezamos a hacer puras tonterías y nos gastábamos más lucas entre comprar chela que en vivir en Sydney, po. Y ahí... Sí, es verdad. Así pasaron, era muy barato. Así pasaron las primeras 2-3 semanas y de ahí partió el COVID también llegando arriba, acá a Cairns. Sí. Y me acuerdo que empezaron a poner de restricción ahí en el Summer House, entonces no era tan bueno como antes, que podía ir a la piscina ahí todos juntos. Después tenía que haber 3 personas, la cocina lo mismo, antes podían estar todos, después venían, la policía, llegaban restricciones y ahí nos hicimos... Claro, no sé si te acuerdas que ahí, entre tanto que iban a ir cerrando y teniendo restricciones, se podía ser voluntario. Y ahí es donde dije yo, o sea que puedo ser voluntario y me dais alojamiento gratis y
y puedo hacer actividades, pero pocas, o sea, ni siquiera eran actividades, o sea, me Era dieron como una vez. la opción de ser voluntario, pero no tener como otros voluntarios que tenían que limpiar y tal, sino que yo les propuse que como estaba habiendo restricciones y que había mucha gente que quería aprender español porque había mucho hispanohablante, entonces es verdad que hacíamos nuestros grupillos de español Pero es que, y el cacha resto. que no es porque seamos de España y Chile, sino que ahí nos hicimos repartner de los portugueses, que es el Francisco, el Gafa y la Su. Que también Y, hablaban y los tres hablaban español. español perfecto porque ellos colindan con España, en la parte Con que ellos estaban España. viviendo, y todos sus dibujos animados, onda Dragon Ball, todas estas cuestiones, las veían en español, pues entonces tenían español, onda muy, muy bien. Y Sí. bueno, estábamos nosotros y No, los italianos también por Speedy, bueno, otro cabro más, toda la todos. comunidad italiana también hablaba en español, al final de cuentas eran pocos los que hablaban inglés, en esta Claro, parte, y bueno, todos querían hablar español, pues al final es la lengua madre. exacto. Exacto, exacto. Yo creo que es verdad que sí que había una necesidad de hacer actividades, ¿no? Porque al final se estaba todo cada vez más restricciones y el español también con todo lo que son las canciones también de reggaetón que estaban ya sonando por todos los lados y tal, la gente sí que le apetecía tener clases de español y dije yo en el hostel, mira, si me regaláis la habitación yo doy clases de español gratis para vosotros. Ahí tenéis más encima un Imaginaos. currículum no tan malo, porque ahí tenía ahí free tour, pues, comprobado. Claro, claro, sí, era guía turístico en español. O Sí. sea, ahí es verdad que no me hizo falta mucho currículum, pero sí que les dije que yo les iba a preparar unas buenas lecciones, iban a salir aprendiendo español. Y la verdad es que tuve bastante éxito, porque al final empezaron a llegar gente, a apuntarse gente y hacíamos muy buenas actividades. Sobre todo yo lo que quería era, venga, vamos a hacer español de fiesta, ¿sabes? Porque al final era gente joven que no quería un hola, me llamo Eduardo. Lo que querían era, bueno, sí, hola, me llamo Eduardo, introducción, pero después arriba, abajo, al centro y para adentro, por ejemplo, Ya. ¿sabes? O vamos a aprender a ver qué dice el despacito, qué significa, ¿sabes? O cosas así. ¿Y es verdad que igual Entonces se lo bailáis en pasaba. clase o no? ¿O eran rumores ¿Eh? nomás? ¿Es verdad que igual hacíais coreografía en clase o no? Sí, 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 sí. Se ¿Sí? hacía, se hacía coreografías, se jugaba con el balón. Bueno, yo creo que era como eso, tener a niños mayores en clase. Y yo creo que se lo pasaban bien, ¿eh? Y Sí, por eso me perfecto. mantuvieron bastante las clases de español. Incluso, De hecho, ahora que hablaremos hay de uno que es la. profesor de español que estuvo contigo. Nah, mentira, mentira. Ah, no sé si es verdad, pero bueno, la tiré. ¿Te imaginas? No, pero incluso cuando nos fuimos del hostel, yo seguía siendo voluntario allí y seguía teniendo ahí la habitación para mí porque les gustaba que fuese profesor de español, hasta que ya hubo un momento que ya estaba prohibido hasta las clases de español, ¿sabes? Que no se podía estar reunidos en grupos. Sí, acá Pero fue sí, sí, ahí cuando estuve. partió el COVID en su máximo esplendor, que también llegó a Ahí Cairns, estuve. y ahí nosotros decidimos irnos a una casa, entre 12, éramos 12. Éramos, creo que éramos dos chilenos contándome, dos españoles, la Ellen que era francesa, el Pablo, bueno, argentino, uruguayo, bueno, los portugueses también. Y ahí nos fuimos en Cairns también, pero más alejado ahí de, como del centro. Y ahí estuvo bueno, y también hacíamos hartas fiestas, hacíamos caleta de comida, donde cada uno cocinaba, no sé, La, creo que ustedes hicieron paella y yo hice pollo asado, o sea, no pollo relleno, la casa de la Madeira, casa de tío. madera, Sí, la verdad es estuvo que buena. Una estuvo, casa yo para creo que 12 fue con piscina y un una de bosque las mejores gigante para atrás. experiencias. Sí, una de las mejores experiencias yo creo que tuve en Australia, ¿eh? Porque cuando todo el COVID estalló tan fuerte que en todo el mundo hablabas con tu familia, en Europa cerraron mucho, yo no sé en Chile, pero en, Sí, acá en también Europa y cerraron, en tenéis España que sobre tener un todo, permiso para salir. claro, estaba todo cerrado. Allí al final nos habíamos juntado 12 amigos y estábamos todos disfrutando de unas vacaciones en una mansión con piscina, donde podíamos poner música alto porque no teníamos vecinos. Entonces podíamos poner música, podíamos armar fiestas, podíamos hacer barbacoas, beber hasta la hora que quisiéramos, Sí, nadie y nos aparte como la molestaba. casa no tenía Bueno, sí que restricción, po. venía la policía. Claro, La una policía vez nos llegó venía a la visitar. policía por Sí, ruidos la policía nos molestos. molestó un poco. ¿Te acuerdas cuando llegaron Pero, ahí pero con bueno, cámaras? sí.
¿Quién es el dueño? Pero era normal. Al final Sí. éramos los únicos que estábamos de fiesta y disfrutando un poco del COVID, ¿no? De hecho, yo cuando me preguntan, joder, ¿qué tal lo pasaste en la pandemia? Yo recuerdo la casa de Madeira, tío, y Dijiste, solo hay buenos bomba. recuerdos. Sí, po, Solo hay sí, es buenos verdad. recuerdos. De hecho, todavía O estamos en el mismo sea, grupo WhatsApp, todavía hablamos entre todos nosotros. Yo cuando fui para Europa te claro, fui a visitar a ti, al Guta. claro. Bueno, al Sí, Gafas no alcancé porque se fue para Australia de vuelta, pero bueno, seguimos ahí hablando harto por el grupo de WhatsApp. sí. Y yo me acuerdo que en este minuto empezamos ya, bueno, lo que teníamos ahorrado empezó a bajar entre Estuvimos un mes tanto, ahí y tanta, solo se compraba cerveza y se escuchaba música. nada, sí, po, tal cual. La verdad, eran Sí, muy sí, buenos sí. tiempos, pero en un minuto ya había que partir trabajando y de ahí me acuerdo que todos empezamos a buscar farm, empezamos Sí. a buscar y encontramos una que fue la de Yo, Sullivan. yo contacté yo, me acuerdo, que lo ponía por el grupo, oye, se necesita gente para trabajar en viñedos, para podar viñedos. Y dije, joder, o sea, esto es lo mío. A mí seguro que yo les voy a decir que yo conozco y sé cortar y podar viñedos y tal, porque yo obviamente en mi casa he estado en un viñedo y he estado podando, ¿no? Tú le dijiste, yo Y le nací dije, podando oye, viñedo, claro, nací con un un racimo de uvas tal. en mi cara. Claro, claro, yo dije, de verdad que no vas a encontrar en toda Australia, claro, ya estábamos necesitados de buscar trabajo, no vas a encontrar en toda Australia nadie que pode mejor las viñas que yo. Y me dijo, y después le decía a lo último, y tengo otros amigos que también estarían interesados. Me escribe al día siguiente, ¿cuántos seríais? Y digo, bueno, está claro que le da igual si yo trabajo bien o mal, lo que quiere es Qué gente. cantidad. Y le dije, bueno, somos 10. Claro, porque ya cuando me dijo cuántos seríamos, empecé a preguntar ahí en la casa cuántos queríamos ir. Y creo que todos menos dos que no fueron, ¿no? Sí, pues, pero Y creo que no. después se sumaron dos más, porque nosotros Ah, se éramos fue. 12 al inicio, dos se quedaron en Kens y luego se Y sumó Gustavo Gus y y la Mari, Mari. y también éramos 12. Sí, Entonces, de una casa de 12, bueno, mientras tanto ahí Rodrigo haciendo las gestiones comerciales que aprendió en Deloitte, sí. bueno, dentro de todo era como un negocio maestro, el mejor negocio que había hecho en su vida, porque Éxito total. Sullivan nos prometió en esa época que podíamos ganar $500 el día, pero se Y vamos a trabaja por formar unos. producción. Y dijo, fácil, se ganan $500 al día, pero ustedes tienen que trabajar bien. Bueno, Sí. Rodri haciendo las gestiones comerciales, qué sé yo, nos vende Y, también y nos ponía a casa. Nos ponía y a nos casa ponían a también. casa, nos vende el proyecto a O nosotros, sea, diciendo, no, no, la miren, alquilábamos, la teníamos que alquilar, pero que claro, con el dineral que íbamos a ganar, eso iba a ser muy sencillo hacer dinero y para los días de la farm, que a mí tampoco me interesaban tanto, pero bueno, tú y bueno, casi todos querían todo en extender un verdad. año más. Sí, po. Todos querían extender y, claro, los días de la farm eran importantes. Entonces ahí, pues obviamente íbamos a Era pasar un pandemia con, win-win. con Era dinero ganar todos lucas, juntos. extender y seguir siendo 12, lo pasamos bien. De ahí me acuerdo Éxito. que, bueno, mientras tanto se cerró el trato, este tipo nos dijo, ya, tienen que venir, te miento, era un jueves, vengan el lunes y el lunes parten trabajando. O vengan el domingo y el lunes parten trabajando. De ahí dijimos, ya, filo todos los ahorros, vamos de nuevo de fiesta, fuimos a comprar, bueno, chelas, qué sé yo, para festejar. Íbamos todos felices. Despedida. Nosotros teníamos un auto que se llamaba Carroñero, el Cañonero, perdón. No, no, no. Ahí no lo comprábamos todavía. Lo compramos en Emerald. Verdad. Bueno, acá entonces nos fuimos, No. arrendamos auto, ahí está. Yo no sé ni Arrendamos, cómo fuimos hasta allí. Yo no me acuerdo, ¿eh? es que sí No me teníamos auto, acuerdo. si nos fuimos en auto para allá. Pues fuimos con el auto de Hay alguien. una foto. No. Bueno, no me acuerdo Ah, cómo habremos llegado. Creo que era el de Gustavo. el de Gustavo puede ser. Yo no sé cómo El llegamos de ahí, la verdad. Gustavo, el Subaru. Eso es una cosa que habrá que preguntar a Guta, a la enciclopedia de Guta. Bueno, de ahí llegamos todos ahí a Emerald, todos felices, fuimos a ver la casa, hicimos cachipún, bueno, había como 2, 3 piezas, bueno, nos agrupamos entre todos y era bueno dentro de, hacíamos hartos asados también, tocábamos guitarra, jugamos cartas y teníamos que partir ya trabajando en el viñedo, po. Y nada, pues fuimos el primer día, inducción,
Y ahora, desde el cielo, Ahí fue peligroso. Ya nos dijeron que nos iban a cobrar las tijeras con las sí, que po, teníamos que trabajar. desde el Y ya cielo nos empezaba fuimos en eso. picada hasta el subterráneo. ¿No? Y Y ahí ya, partió todo lo malo. La letra chica que mi niño Deloitte la no letra leyó. chica. No, 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 no. Bueno, claro, claro, te prometen que ganas mucho dinero, pero a producción. Lo que no sabes es lo que tienes que podar. Y claro, y yo, aparte, yo sabía, yo podaba aquí los viñedos de España, como los de Chile, son viñedos, bueno, los más comunes, ¿no? Son viñedos para vino, pero estos eran para viñedos de uva de mesa, cosa que yo esos viñedos no los había visto en mi vida. Y no son viñedos, son árboles que había que podar, árboles Pero gigantes, eran pero una gigantes. cuestión enorme, me acuerdo yo. Y O sea que aparte, claro, nos pagaban por por cada producción. árbol que Sí, po, y contabas. ahí yo me acuerdo que la tijera que compraron fue como haberla comprado en el Kmart, una tijera de mierda que es como una tijera que se compra, no sé, por acá en el supermercado, en el Líder, ponte tú, que no es como un supermercado No es especialista de profesionales, de sí. jardinería. Nos cobraron carísimo y después nos pagaban como 10 centavos por árbol. A ver, nos hacían trabajar como chinos, a seguir trabajando todo el día y después llegaba el supervisor, revisaba los árboles que uno cortaba. Bueno, acá habían tres fases, po. La primera fase era de cortar, de podar. La segunda, no, primero, miento, la primera fase era pruning, que era como tirar las ramas para despegar las ramas desde los cables, que eran tres cables que estaban, y las ramas se hacían como una especie de lulo, no sé cómo explicarlo, se enrolaban en el cable. Entonces la primera persona tenía que tirar esta ramita, la segunda tanda de equipo tenía que venir y cortar la rama, y la tercera tanda tenía que, con la rama que ya estaba cortada, obviamente no se corta hasta la raíz, sino que igual se deja un trozo, tenía que de nuevo enrolar este pedazo de rama en el cable. Y ahí nos pagaban, bueno, 10 centavos para cada una de estas fases. Después llegaba el supervisor y el supervisor decía: este árbol no cuento, este tampoco, este sí, Esto este no, no. esto, vamos, que había días que llegábamos a casa casi debiendo dinero Sí. a la empresa. Yo me acuerdo que todos partimos en la parte de pruning porque así se subdividía. Entonces, la primera fase, que eran como las primeras 2 semanas, había que sacar solamente. Yo me acuerdo cuando sacábamos la rama, había una araña gigante. Y antes de sacar, tenías que fijar si en tu lado derecho o en el lado izquierdo no hay una araña que te podía matar en menos de 10 minutos. Y después tú al tirar la rama, al ser tan grande, a veces no salían a la primera del cable y se quedaban tus manos atascadas. ¡Pah! Y ahí me acuerdo que muchos Sí, días llegamos a sí, la casa y poníamos era las manos en durísimo. hielo, ¿te acordáis? Que no las podíamos mover y las poníamos en hielo 2, 3 horas. Y no las siento, no las siento. Y al día siguiente te despertabas y no las podíais mover, No onda, me no las podíais acordaba de apretar, eso ya. las dejabas así, ibas a trabajar, sacabas y después ya. Te lo juro que era imposible apretar el puño como lo estamos haciendo ahora en No esa me época. acordaba de eso. Sí, po. Y algunos pensaban: ¿nos quedaremos así para siempre? ¿Esto será una secuela de por vida? Te lo juro que era terrible. Y lo peor de Nah, todo era que terrible. nosotros éramos, creo que éramos 8 hombres y 4 mujeres en la casa. Sí, sí, 8 y 4. Sí. Y no sé por qué la primera fase era como exclusiva de hombres y las mujeres aún no partían. Entonces estaban todavía esperando a poder partir. Y las minas nos decían como: Sí, nosotros porque queremos porque partir. era demasiado físico y a las mujeres no las decían que no iban ni a ganar dinero. Claro, o sea, Nosotros ganábamos poco y decían que las mujeres por físico no iban a ganar nada. Y claro, o sea, menos mal que no fueron, porque bueno, para lo que ganábamos nosotros, de, o de, sea, De hecho, yo me acuerdo que, bueno, nos reclamaban a nosotros: pues puta, ustedes están reclamando y están ganando lucas, nosotros estamos acá súper aburridas. Bueno, el pueblo es la mitad de la nada, era como un desierto, había un supermercado y nada más. Y nosotros le decíamos: te lo juro, que es mejor que ustedes no vayan, porque no van a ganar nada. Y aparte que te hacen peor en las manos. Y obviamente igual, si estáis ahí, la mitad de la nada quería trabajar, pues. Pero pasaban los días, a ellas les decían: van a partir trabajando. Ellas creo que partían ni siquiera con tijeras, po. Iban a partir solamente haciendo el rolling, po. Después de estas 2 semanas, partió las tijeras. Y ahí también nos fue, bueno, a mí igual me fue horrible, en verdad, las tijeras. Teníamos un amigo horrible. que le decíamos Super Salta, era como musculoso el Pablo, y igual es como que se ponía en un mood con audífonos y cortaba, y él sí, pues él llegaba a los $500 al día, y nosotros no, pues.
O sea, yo llegaba con $20 al día, pero hecho pebre. Sí. Yo me No, 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 acuerdo. totalmente. Y ahí fue cuando armamos la revolución. No, pero Nunca fuimos tan... antes de eso, que antes de la revolución, fue que igual llegó mucha gente de Australia porque era como el pueblo que todo el mundo llegaba porque el tipo tenía demasiado trabajo, pero nunca te decían cuánto te iba a pagar. Entonces, te lo juro que ahí llegaban todos, llegaban todos, llegaban todos. Claro, Y un grupo, prometían y mucho. un grupo de Sydney llegó, y ahí con el Mateo, y este cabro fue tan mal acá en Emerald que dijo: yo me voy a ir a Bundaberg. Bueno, Emerald es horrible, Bundaberg es otro pueblo, pero peor todavía. De hecho, yo conocí a Bundaberg sabiendo que no tenía que ir para allá, y este cabro llega y dice: no, acá estoy perdiendo plata, me voy para Bundaberg. Y este tipo agarró un bus desde Emerald hasta Bundaberg, deben ser 10 horas, se paga el bus, llega a un working hostel que uno tiene que pagar ahí carísimo, parte trabajando, Claro. después de una semana le llega un payslip, allá te pagan semanalmente, y le descontaron tanta plata que ganó $1 después de haber trabajado una semana, y este tipo volvió a Meral, hecho pebre, dijo: ahora acá es un infierno, pero allá es lo peor de lo peor, y nos muestra el payslip Hecho que era pico, hecho pico. hecho pico, mostrando ahí el pago, $1 nomás, y nosotros, concha su madre. O sea, es cada vez Es era verdad que peor. se aprovechaban de que solo había trabajo en el campo y nadie podía irse a trabajar a la costa ni a una Sí, gran po. ciudad porque estaba todo cerrado. Entonces ahí se aprovecharon y No, la po, verdad es que y era aparte, ridículo lo que ganábamos. y aparte porque en ese minuto el primer ministro dijo: todos los backpackers se van del país, y algunos, como nosotros, nos quisimos quedar. Entonces éramos las únicas personas que teníamos que extender, y los granjeros se aprovecharon de esto y dijeron: estos locos quieren extender como sea, hagamos los pebres. Ya pues, y ahí, bueno, partió todo bueno, ahí partieron trabajando todos, hombres y mujeres, qué sé yo, cada uno en sus sectores, en su área, y llega un minuto que ya estamos todos reventados, había 40 grados de calor, tenéis que echarte bloqueador cada 2 horas, tomar agua como un enfermo, lleno de arañas, también te llegan canguros gigantes, anda como el canguro Jack, qué sé yo, y ahí dijimos: no, esto no tiene que pasar más, hagamos una revolución. Y ahí nos paramos todos, nos hicimos entre todos Nos amigos, entre paramos. nosotros 12, la casa que estaba al lado que eran otros 12 más, otra casa que eran 12 más, y bueno, y entre que hablábamos harto, qué sé yo, nos hicimos una comunidad gigante, paramos todos de trabajar de un minuto a otro, y llegaban los supervisores a gritarnos: pues, bueno, trabajen, trabajen, y todos nosotros así, nadie se mueve así. Y los supervisores andan al lado de nosotros gritándonos como perros, poco más, onda, trabajen, trabajen, nosotros no, no, no. Pasan 2, 3 horas y llega el gerente, en verdad el dueño de la granja, era, me acuerdo, un Sí. viejo ahí como de 60, 70 años, como medio gordito, qué sé yo, y cabrón llega diciéndonos: "Ah, si ustedes no quieren trabajar, llama a un chino y trabajan 1000 veces mejores que todos ustedes". Bueno, no contaba que nosotros estábamos ahí con Rodrigo, el experto de los viños, pero ahí Rodrigo calladito Claro, nomás. claro. Y nada, y nos decía eso, y nosotros como: sí, llámalo, a ver si pueden pasar ahora que está el COVID, po. El tipo quizás puede llamar a los chinos, pero no puede en ese minuto. Y nosotros dijimos: mira, lo mejor que podías hacer tú en este minuto es explicarnos cómo se trabaja y cómo lo harías tú para poder ganar las lucas que tú nos prometiste, la plata que nos prometiste. Y me acuerdo ahí el viejo viene y dice: mira, esta cuestión es simple. Y agarra una rama, la va a sacar y se saca la cresta así. ¡Pah! Cae al suelo, anda casi desmayado, hubo un silencio total, así, onda, lo matamos. Y ahí Diego como que despailó, se para, nos ve, se enoja y se va. Y ahí los supervisores nos ven a nosotros como: bueno, no vamos a hacer nada. Nos dicen: ya los vamos a llevar a las casas de ustedes. Nos subimos ahí a los buses, y en los buses nosotros pusimos la canción Vela Chao. Y Vela Chao, y Vela Chao, 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 na, 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 para, pa. Y ahí estábamos todos felices, onda con tijera, onda ya, todos muy, muy contentos. Volvimos a la casa de Emerald, y ahí dijimos: bueno, si ya que nos queda, volvimos a una cerveza, pues. O sea, al final todo vuelve a lo mismo, pues. Llegamos, hicimos un asado con los pocos pesos que teníamos juntados entre nuestra casa, las otras casas, hicimos me acuerdo, un evento gigante. Fiesta despedida. Y ahí era como una semi-fiesta de despedida porque fue el cumpleaños de Agustín. Agustín siempre dice: primo, uruguayo, primo, mis cumpleaños siempre son los mejores. Bueno, yo no soy bueno imitando, pero bueno, más o menos así hablaba. Y en verdad fue muy buen cumpleaños, hicimos un asado, estilo uruguayo.
Bueno, y ahí estuvimos como toda la noche. Día siguiente no pasó nada. Y al día subsiguiente nos manda un mensaje Suleiman, que era como el administrador ahí de contrato, y nos llama y nos dice: buena cabros, les tengo una buena noticia, les vamos a empezar a pagar por hora, 24 la hora. Los vamos a pasar a buscar mañana a las 6. La única condición es que cuando nosotros los pasemos a buscar, era como estar en la guerra, po. Tienen que estar arrodillados en el bus para que no los vean las cámaras, no sé qué, no me acuerdo por qué nos dijo que nos arrodilláramos, pero que no nos podían ver. No será, pues, bueno. Entonces lo que ya nos pasa a buscar. Estuvimos todo el día ahí trabajando. Día siguiente lo mismo por hora. Y al día subsiguiente nos dice: bueno, ya, ahora que estuvieron 2 días trabajando por hora, ya saben cómo se trabaja, vamos a volver al piece rate, el trabajo por producción. Nosotros nos vemos las caras y dijimos: ni cagando volvemos a trabajar por este concha de su madre. Agarramos nuestras cosas, desalojamos la casa y ahí nos fuimos a buscar nuevos rumbos, nuevos destinos, y de ahí nosotros pensando: bueno, sí o sí nos va a ir mejor que esta mierda de pueblo que es Emerald. Igual lo bueno que ahí conocimos a harta gente que todavía estamos bien unidos. Después de esta revolución que hicimos, nos fuimos del desierto y nos fuimos a Bowen. Bueno, Bowen es un pueblo Ahí, que... antes de irnos compramos el cañonero para podernos ir. Verdad. Ahí gestiones, Ahí gestiones tuvimos que comerciales comprar un de... coche para escapar, porque si no, sin coche en Australia no haces nada, pero en No, medio de Australia profundo, ahí sí que tuvimos que comprarlo sí o sí. Igualmente, no fue la mejor compra que hicimos, pero tampoco salió tan nada mal, no, ¿no? yo la tuve al final yo, po, la custodia. Ya, pues, ahí compramos, compramos el cañonero y lo compramos entre 3 personas. Yo, el Rodri y el Guta. El novato, el veterano y el de allegado, po, que soy El yo. balón, El, el el balón. adicional, el adicional. Y ahí compramos el Eh, auto entre los tres y dijimos: bueno, nosotros ponemos el auto para todos nosotros y nos vamos camino a Bowen. Tuvimos suerte ahí porque, bueno, los autos no es como acá en Chile o en España que tienen 50.000 kilómetros, 100.000, allá tenía 250.000 kilómetros. Y dije: ya, filo, es lo que nos tocó nomás. Y compramos el auto y nos fuimos a Bowen. Bowen es un pueblo que está al lado de Early Beach. Early Beach está como el famoso, el arrecife de coral, está el corazón. sí. Al frente está la No, White Sunday, las Wheat Sundays. que ahí grabaron, Sí, creo que Piratas del Caribe, si mal no recuerdo. No no sé, sé. no quiero mentir, Sí. pero bueno, ahí como datos freak para buscarlo después. Y nosotros estamos en Bowen, que queda a 1 hora, pero este pueblo no es tan conocido, que es un pueblo ahí que tiene un mango gigante, y tiene hartos corales para hacer buceo y para hacer también snorkel. Y ahí con Gustavo era muy bueno haciendo snorkel y él nos metió como a este mundillo, como bueno, vamos a hacer snorkel. Ahí nosotros me acuerdo que estábamos entrenando, como haciendo flexiones, yendo a correr. Entonces igual fue como súper lindo ya el hecho de estar conectado más con el mar. Con el mar. Sí. Pero igualmente fuimos porque también nos prometieron que había trabajo. También. Porque Gustavo había salido antes allí y nos dijo: estoy trabajando por Peace Rate recogiendo tomates. ¿Verdad? Y se puede ganar dinero. Vamos a probar a recoger tomates. No, pero dijo: vamos a ganar bueno, lo primero, un poco más. Primero fuiste tú y Guta a recoger zucchinis. Claro. Y yo ahí no quise ni ir a trabajar. Pero el Gustavo tuvo... Y con los zucchinis dijisteis que no, o sea, os partisteis el lomo. Es que esa fue peor porque me acuerdo que arrendamos en un caravan y ahí estábamos viendo yo contigo en una pieza, después el Guta en otra con el Agus, y creo que fue el Gustavo, antes de encontrar los tomates, encontró estas de zucchinis, que son zapallo italiano. Bueno, los zapallos italianos crecen desde el suelo. Y nosotros cuando fuimos a la granja, fuimos yo, Guta, Gustavo. Y vimos que era... Bueno, te ponían un bucket, como una canasta. No, ni siquiera canasta. ¿Cómo? ¿Bucket qué? ¿Bucket en español? Sí, es una cesta, no sé. Una cesta, como un tarro... Un cubo. Un cubo, claro. Un bucket que te ponía ahí un cinturón y te ponía ahí un bucket a tu lado izquierdo, otro a tu lado derecho, uno adelante y uno atrás. Y miramos solamente que eran puros chinos, pero llenos de chinos. Nos pusimos a hablar con el dueño de esta cuestión. Gustavo dijo al toque: yo no trabajo, pero es que ni cagando. Yo con Guta nos vimos y dijimos: bueno, démosle, si al final, si ellos pueden, ¿por qué nosotros no? Po? Claro, ¿por qué vosotros no? Partimos ahí, bueno, agachándonos, sacando los zucchini, los zapallos italianos, llenando los buckets.
hicimos una hilera y teníamos la espalda hecha pebre. Llega el supervisor, revisa los buckets. Este no vale, este no vale, este no. Y nosotros, no, otra vez no puede ser la misma historia. Y ahí duramos media hora o 45 minutos. Y dijimos, bueno, nos vamos. Y ahí el jefe de esta granja dijo, felicidades, han sido los únicos no chinos que han durado más de 5 minutos. Nosotros vámonos al toque. De ahí nos fuimos de nuevo al Caravan Park. Y ahí nos preguntaste cómo les fue. Y nosotros, bueno, abre las cervezas de nuevo. Que vamos a repetir la historia. Vamos a buscar otro lado. El case. No, la verdad es que era dramático lo del COVID porque no había trabajos y los trabajos que había se aprovechaban. Sí, Y los tomates pasó lo mismo al final. Y después de los zucchini, ahí encontró, Gustavo encontró esta otra granja, que era una granja de tomates. Bueno, por último los tomates salían a la altura de tu hombro y te pagaban un poco más, pero también era por producción y también miraban tu bucket y también te decían, esta no cuenta, esta tampoco. Y ya está enojado y te tiraba tomate a ti en la espalda, ¿te acordás, no? Sí. Hacíamos guerra de tomate. Es verdad que encima había que recoger los maduros solo. Entonces, los que estaban justo a la altura para recogerlos, esos no. Se tenía que recoger primero los más abajo. Verdad, había que agacharse. No, era todo fatal también. Ganábamos poquísimo dinero. Pero ahí aguantamos bien, un poco más. Yo lo pasaba bomba. O sea, a ver, el trabajo ahí era aguantamos duro un y poco todo, más. pero siempre estamos con buen ánimo, todos riéndonos. Después del trabajo siempre íbamos a la playa, hacíamos barbacoa. En el trabajo también nos reíamos, poníamos música. Al final de cuentas. Y ahí lo bueno es eso, que estábamos cerca del mar. Y conocíamos a más gente, había más ambiente y conocíamos a más gente. Y ahí sí que es verdad que pudimos hacer un poco más vida que lo que era Emerald. Que igual también estuvo divertido. Oye, igual, ¿te acuerdas en Emerald que hicimos ahí el partido de fútbol contra los argentinos? El Lion, el Marcelo, no, por los chilenos. Sí. Hicimos ahí eran los chilenos. Casas contra casa y Casa contra casa, sí. ganó la casa Emerald, victoriosos. Y nos habían dicho, les vamos a ganar, weón, sí o sí. Creo que todos jugaban fútbol en liga y nosotros no habíamos jugado hace tiempo. Y ganamos puro weón. Y ahí profesor se mandó un par de golazos que fueron hasta marcados en un cuadro ahí en la casa, así que no, estuvo bueno. No, pues y ahí, bueno, retomando ahí con Bowen, terminamos esa sección, de ahí nos fuimos algunos para Early Beach, mientras tanto, ahí hicimos la despedida tuya, nos fuimos a Kens, me acuerdo, de vuelta, porque ya el tiempo del Rodri ya se estaba acabando, el año entero que habíamos pasado ya con... Bueno, Rodri nunca pensó que iba a tener el COVID, en verdad nadie. Al final los viajes que tuvimos fueron hartos viajes como dentro de Australia en general. Y ahí llegó el momento de la despedida. Y fuimos a Cairns a despedirte, me acuerdo. Sí. ¿Cómo fue? Fuimos a Cairns porque vosotros ya también... O sea, nosotros estuvimos trabajando al último lavando las máquinas de maíz. ¿Verdad? Que estábamos, era un trabajo bastante bueno, era éxito, ganábamos dinero, teníamos nuestra casa alquilada primero en Bowen, luego nos fuimos a vivir a Early Beach porque había más ambiente, más fiesta, y que nos apetecía seguir de fiesta. Me acuerdo que dije yo, mira, que sepáis que yo me voy a volver a España, me voy en septiembre, me queda la mitad de julio y agosto, que sepáis que yo ya no voy a volver a trabajar. No, pero ahí tuvimos que convencer al Guta, ¿te acordás? Porque éramos nosotros dos que dijimos vámonos a Berlich. Guta no quería por una razón que no vamos a nombrar, pero no quería. Porque no se puede nombrar. Claro, es un secreto a voces. El que quiera me pregunta después por interno y lo digo todo. Nada, mentira, pero... De ahí nos fuimos para Erlitz, siguiendo trabajando en Bowen, que quedaba 1 hora. Íbamos a limpiar esta granja, claro, con pistola a presión. Era era un trabajo más cómodo. Sí, mucho más cómodo. Era más entretenido, que sé yo. Y aparte. Y se ganaba dinero, ¿eh? Y el jefe nos amaba. No, el jefe me amaba a mí, en verdad, ¿te acordás, no? A ti, no sé ni por qué, porque después, en verdad, hablaban con un acento tan australiano que yo me acuerdo que tú no entendías nada. Nada de nada te daba igual. Yo me reía nomás. Y Jaden me decía, tú eres el mejor. Ven, y me decía, nos íbamos a comer pizza. Después hay una jefa que era como en un cargo un poco más inferior que Jaden. Y me decía, Juan, tenés que trabajar. Y decía, ya, sí, obvio. Iba, y Jaden me agarraba, que era el gerente. Y me decía, no, tú quédate acá.
nos quedamos conversando, ¿no? Fue entretenido esa parte, weón. Y ahí nos quedamos en Erlich. Sí. De ahí Rodri dijo, bueno, yo trabajo más. Y en Erlich, claro, yo decidí no trabajar más y vosotros durasteis una semana y dijisteis, mira, si tú no vas a trabajar y vas a estar de fiesta y viajando tus últimos días, nosotros, ¿sabes qué? También nos apuntamos. Y entonces estuvimos, me acuerdo que primero en Early Beach disfrutando a muerte esas semanas y después nos subimos a Cairns, que también lo disfrutamos muchísimo. Fuimos a hacer el viaje en paracaídas y después llegamos y después el salto base y después en Cairns ya nos despedimos y ahí es donde ya nos despedimos, que yo tenía que volver a España, que al final, entre tanto que habíamos estado en Bowen y en Early Beach, yo ahí ya empecé a ver que tenía sentido volverme. Lo primero, porque mi excedencia se acababa y quería volver, y lo segundo, porque mi hermano ya me estaba comentando que igual con el tema de la pandemia, él estaba viendo que igual se necesitaba mano de obra que no podía llegar a España, ¿no? Y para recoger la vendimia, las uvas en España, existen unas máquinas vendimiadoras, igual que en Chile también están, bueno, en todo el mundo obviamente, máquinas de vendimiar que se podía comprar una y poder trabajar, y que igual tenía sentido porque no iba a haber gente para trabajar. Entonces dije, bueno, es verdad, tiene sentido. Y dije, pues mira, antes de irme a volver de la excedencia a Deloitte, pues le ayudo a mi hermano, compramos esa máquina que costaba muchísimo dinero. Bueno, que estáis siempre en reuniones con tu hermano a la noche y yo quería dormir y tú estáis como, métele. Bueno, que aprendí algo ahí de viñedos. Claro, ahí estábamos empezando el negocio, ¿no? Y nada, ahí es cuando me despedí de vosotros para llegar a hacer la primera campaña de vendimia que hicimos. Pero tú llegaste a trabajar a Deloitte. No, yo en Deloitte les dije que me diesen, en vez de un año que tenía, año y un mes, para así volver y poder trabajar con mi hermano en la campaña de vendimia, que duraba mes y medio, ¿ya? De septiembre hasta mitad de octubre. Y ahí estuve con mi hermano ese mes y medio viendo cómo iba esa campaña. ¿Y esa campaña la hicieron con la máquina vendimiadora? La pusimos a funcionar y empezamos a llamar a clientes. Los clientes nos respondieron, la verdad es que genial la acogida que tuvo. Y es verdad que nos pensábamos que iba a ser un problema el personal por el COVID, pero nunca fue así. Sí que hubo gente, lo que pasa que es verdad que siempre había espacio para la máquina y para trabajar con la máquina. Entonces ahí, pues, oye, cogimos y lo supimos aprovechar en ese momento que no había tantas máquinas y empezamos a trabajar. Y se dio bien ese año la campaña, y yo después volví a Deloitte como prometí a mis jefes, que nunca se creyeron que yo iba a volver a Deloitte a trabajar, porque dijeron, no tenían ni el puesto de trabajo, te tenían ahí. Claro, me dijeron, no pensamos después de tus fotos por Australia, disfrutando, tal, cual, que de repente aparezcas otra vez aquí. Y dije, no, yo dije que iba a volver y volví. Y encima es verdad que en Australia ya las cosas estaban como cada vez peor, no sabíamos cuándo se iba a terminar el COVID, y yo dije, mira, ya igual es momento de irme. Que por un lado me dio mucha pena, pero por el otro lado, con el emprendimiento con mi hermano, que de montar, de comprar esa máquina vendimiadora y la excedencia que se me va a caducar, dije, es el momento de hacerlo. Y después es verdad que cuando se vuelve, a ti te habrá pasado estos meses, que igual hasta por ese motivo tienes un podcast ya, es por la depresión de volver otra vez a tus orígenes, a tus raíces, pero con la cabeza mucho más cambiada, ¿no? Porque al final, de hacer lo que cuando estudias, cuando tienes tu primer trabajo, siempre tienes algo estructurado y algo lineal y algo que seguir, y a alguien a quien ver, a quien reflejarte en él, ¿no? Y decir, mira, yo quiero ser como este. Y cuando vas a Australia, ¿qué pasa? Que ya empiezas a descubrir cosas, vas decidiendo tú tus propias aventuras, experiencias, y después vuelves otra vez a casa y dices, buah, ya no soy el mismo, ¿no? Y ahí lo pasé mal, los meses que
primero cuando fui en la campaña con mi hermano en la vendimia, era como volver a la farm, en verdad, ¿sabes? Era como volver a estar trabajando con la vendimiadora y tal. Pero después ya ¿Soñabais con Suliman de vuelta? Claro, casi, casi. No quiero Entonces más. ya... No, sí, porque al final encima estábamos hasta acostumbrados, no me pareció ni difícil eso, ¿no? Pero ¿Tu hermano después se ya sorprendió cuando... cuando dijo la velocidad de Rodrigo? No, tampoco te creo, tampoco te creas. Pero después cuando volví ahí a la empresa Deloitte a ser consultor financiero, que es lo que conocía, sí que tuve unos meses muy, muy duros porque, claro, ahí en España seguían con muchísimas restricciones y en Australia cada vez había menos y nunca había habido tanto, ¿sabes? O sea, siempre en España, hasta en el momento de menos restricciones, muchísimo peor que en Australia. Entonces yo ahí sí que tuve un bajonazo, ya se puede llamar depresión post-Australia, post-Work and Holiday, que lo pasé bastante mal. Encima tocó aquí en Madrid un invierno que era COVID y además muy frío, hubo hasta atascos, la Filomena que se llamó aquí, que todo se nevó, todo el país y se atascó todo, no podías salir de tu casa y tal. Bueno, yo ahí lo pasé fatal, depresión total, pero después es verdad que dije, mira, pues ya está, ya estamos aquí, ya hay que seguir. Trabajé en Deloitte, seguí hasta junio, julio, hasta verano, y ahí decidí que lo que tenía sentido era pensar que Deloitte no era mi sitio, que lo tenía que dejar y seguir con mi hermano y con el negocio que habíamos montado de las máquinas vendimiadoras. Así que sí, Y ese sí, negocio sí, de la las verdad es que máquinas va bien Australia, igual, po. Ahora ustedes también se la arriendan a sí. otros viñedos, ¿no? Sí, no, nosotros las máquinas siempre, desde que empezamos, no era para trabajar en nuestra propia bodega, porque por dimensiones es muy pequeña y no lo necesita, sino para trabajar para otras bodegas y viticultores. Pues compramos una en el 2020, que fue esa primera, y ahora tenemos una segunda máquina y gestionamos otras 5 máquinas en la Ribera del Duero, que es nuestra zona. Pero aparte de la Ribera del Duero, que es donde nosotros, es nuestra casa como tal, viajamos por toda España dando los servicios con las máquinas. Yo Bajamos primero a quiero Jerez, ser accionista. ¿eh? Tírate las acciones para acá, po. Claro, mira, ¿no? En Chile también hay máquinas vendimiadoras, obviamente, y la época de vendimia es totalmente opuesta porque obviamente el finales de verano de Chile y el finales de verano de España es totalmente opuesto, ¿no? Pero no sale tan rentable llevarlo hasta allá. No, Pero sí que es acciones me verdad, refería yo. ¿eh? Yo te compré un par de acciones en tu empresa. No, tío, no. Tú tienes que preparar tu hamburguesería Lalos Burgers, si no... Si no, no Si va. no, no va, si no, no va. No, o sea, Yo te lo cambio acciones de Lalos Burger por la de mi empresa, o nada sea, más. stand-by. Dicen que son más caras que Está el en stand-by. Bitcoin. Son un poquito Sin más prisa, caras no que tengo prisa. Bitcoin. No tengo prisa. Oye, Así que sí, ¿no? Nosotros nos movemos desde el sur, que empieza en Jerez, y Extremadura, que es la parte del sur de España, y después subimos a la zona de Valladolid, que es una zona de vinos de blancos de rueda, y acabamos en la Ribera del Duero. Hacemos mucho movimiento, pero es porque esas máquinas solo trabajan durante 3 meses muy intensamente y después ya no sirven para otra cosa. Sí que pueden servir para olivos, pero nosotros no las tenemos adaptadas para olivos y solo lo hacemos la vendimia. ¿ustedes Así parten con que uva blanca y después con uva de color? ¿O cómo es el sí, sistema? sí, bueno, es más por zonas. Partimos del sur y llegamos al norte, pero es verdad que la uva blanca siempre suele ser madurar antes que la tinta. Bueno, que Siempre igual es necesita... bueno eso, ¿no? ¿Eh? Es que igual es bueno, me Sí, imagino, porque si no la máquina se ensucia. La- no por ensuciarse porque se lava todos los días y tú puedes vendimiar uva tinta y después blanca y da igual porque tú la tienes que lavar igual. El proceso de lavado todos los días es el mismo. Entonces, lo malo es que en el mismo día quieras usar blanca y tinta. Entonces, sí que sería un problema y solo podrías usar primero blanca y luego tinta, Ya, no tinta y luego blanca. yo pensé que se Pero es podía. verdad que después no hay problema. Ya. Así que recorremos todo el país y bueno, compramos una segunda máquina, así que el negocio va bien y de eso es de las cosas que dices, oye, Australia, igual estando en Deloitte trabajando, igual nunca hubiese dicho a mi hermano, yo sí, me animo contigo, tal, vamos a comprar esta máquina y en cambio
En cambio, en Australia dije, pues sí, al final, ¿por qué no emprender, ¿sabes? Y ¿por qué no hacer otro tipo de cosas diferentes que no sea la consultoría financiera? Saliste ahí Y de tu ahí estado de estamos ahora. confort. Sí, de hecho ahora nuestro siguiente objetivo es plantar viñedos propios. Tenemos los de la familia, ¿no? De la bodega, y con mi hermano estamos plantando viñedos en unas zonas diferentes a lo que se ha plantado hasta ahora, en unas zonas con mucha altitud, con unos buenos suelos y un buen clima, y esperamos que para el futuro podamos tener unos vinos que sean los mejores del mundo. Claro, Me tienes que mandar los entonces mejores dos del mundo. cajas, po. Una de la familia y una Dos de ustedes, cazas. po. Sí, Oye, y esa nueva gama todavía le queda un tiempo porque están creciendo las plantitas ahora, pero bueno. cuánto tiempo tarda para que nazcan y se haga el vino como tal? Tardan unos 3 años, el tercer año de plantación ya sale algo de producción y el cuarto un poco más y el quinto año de plantación ya tiene una cosecha normal. Ya. Después Entonces, de la cosecha hemos normal, que plantado. sería el sexto año, El quinto, el sí. quinto año, perdón, ustedes sacan toda la uva del viñedo y el sexto año crece como si fuera del quinto año de nuevo, no sé si se entiende. No, o sea, todos los años la viña da fruto. Ah, ya, Es, perfecto. Son los eh, primeros años que tiene que crecer la lo, planta. Ya después el Lo que pasa es que el fruto primero crece. y el segundo apenas da fruto porque es muy pequeñita la planta, es algo pequeñito que cada vez se hace más grande, ¿no? Entonces el tercero ya da un poco más de fruto, un poco más de uvas, y ya el cuarto y el quinto ya tienen más uvas para poderlas producir, para poderlas recoger y, y elaborar el vino. Entonces ahí es cuando ya habrá una gama de ese vino. Sí, sí, sí. Perfecto. Oye, Y hasta entonces no te puedo enviar esa esa cajita, tío. caja. Ya, pues yo te voy a enviar la caja de hamburguesas cuando la tenga. Yo creo que tenéis que Pero hacer. calentita, tiene que llegar caliente, Tiene ¿eh? que ir, claro. Que eso chegar arriba también. Oye, y Sí, sí, sí. ya, pues, ya hablamos igual de tus próximos pasos a seguir, que al final va a ser este emprendimiento que ya es más tuyo con tu hermano, que es el viñedo. Y también hablando un poco de esto, que sería como un viaje que hay que hacer tú, que sería el emprendimiento que al final de cuentas no es un viaje al exterior a otro país, sino que un viaje más interno. Te quería preguntar ahí para finalizar el capítulo, ¿qué cosas o qué te llevarías tú en tu próximo viaje y qué no te llevarías tú en tu próximo viaje? Se puede hacer en este viaje Bien. interno por el emprendimiento o puede ser personal o en un viaje ya a otro país. Mira, yo es verdad que antes de terminar, yo sigo viajando mucho, aunque desde España siempre he vuelto a España, ¿no? No viajes largos como una experiencia en Australia que has hecho tú o que hice yo en su día, ¿no? Pero siempre suelo viajar mucho porque me encanta conocer gente nueva, zonas nuevas, culturas diferentes y creo que eh, tanto en ese viaje como en cualquier viaje, tanto eso, de ida a un sitio como vuelta, como llamas tú en tu podcast, en todos los sitios, yo creo que lo más importante es dejar un hueco vacío en tu maleta, en tu mente, en tu vida, ¿no? Y ese hueco vacío, poderle rellenar con aquellas, ya no tanto aquellos lugares, sino aquellas personas, aquellas experiencias que vayan ocupando ese hueco y que te hagan ser lo que mejor persona y que te vayan definiendo a ti, ¿no? Entonces, si dejas un hueco vacío, tanto en tu maleta para poder después comprarte un recuerdo, llevarte una nueva ropa, como en tu mente para poder dejar ese hueco para aprender de otras culturas, aprender de otras personas, conocer gente diferente. Yo creo que eso es lo más importante en cualquier viaje que se haga, tanto de ida como de vuelta, Lalo. Me gustó, me gustó. Oye, muchas gracias por tu tiempo. Sé que allá en España es mucho más tarde que acá, así que te lo agradezco de corazón. Y Siempre, siempre disponible para ti, Lalo. es buena esa frase, ¿eh? Y me gusta también. Así que nada, pues muchas gracias Pues a un todo el placer. público que está escuchado. Espero que se haya entretenido. Yo me entretuve demasiado y recordando hartas historias que tuvimos juntos y también saber de tu nueva experiencia y tus próximos desafíos. Sí, placer. Chao, chao, que estén muy bien, que tengan buena semana.